Buen día a todos. Mi nombre es Giovanni Federici, participante del primer año de Derecho en la Universidad Fermín Toro. Hoy estoy aquí para hablar sobre el registro civil, su importancia para todos en nuestra sociedad y en el ejercicio de nuestros derechos civiles. Para empezar, voy a hablar del concepto del registro civil. El registro civil es una institución gubernamental responsable de llevar los registros de hechos y actos civiles que afectan la vida de los ciudadanos venezolanos. El artículo 77 de la Constitución Nacional establece que el Estado tiene la responsabilidad de llevar el registro público y gratuito para garantizar la eficacia de los derechos civiles y la prevención de actos ilícitos relacionados con el estado civil de las personas. Es importante mencionar que en la Constitución Nacional también se establecen los derechos civiles que corresponden a las personas inscritas en el derecho civil, como el derecho a la identidad, el derecho al nombre, el derecho al reconocimiento de la nacionalidad y el derecho a la protección contra cualquier forma de discriminación. Organización del registro civil. El registro civil venezolano está administrado por el Sistema Nacional de los Registros Civiles, que forma parte de la Oficina del Poder Electoral. Es competencia del Consejo Nacional Electoral y por órgano de la Comisión de Registro Civil y Electoral. La organización, dirección, funcionamiento, actualización, supervisión y formación del registro civil, de conformidad con lo establecido en la Constitución Nacional, las leyes y otros reglamentos relacionados con esta materia. De igual manera, en la parte de organización, podemos decir que se dividen o es organizado según el Consejo Nacional Electoral de la siguiente manera. 1. Registro civil municipal. 2. Registro civil en parroquias. 3. Registro civil en establecimientos de salud públicos, privados y en cementerios. Y por último, un registro civil accidental. O sea, dependiendo del caso y las razones de interés público que esto se requiera, se pueden instalar unidades en los lugares en las que se consideren necesarios. Todo esto está basado en el artículo 292 de nuestra Constitución Nacional. Actos que se inscriben o se pueden inscribir en el registro civil. Según la Ley Orgánica del Registro Civil, en su artículo 3, deben inscribirse en el registro los siguientes actos. El nacimiento, la constitución del matrimonio o disolución, designación de tutores o tutoras o curadores o curadoras y consejos de tutela. Actos relativos a la adquisición de opción, renuncia, pérdida y recuperación de nacionalidad o nulidad de la naturalización. Estado civil de las personas, de los pueblos y comunidades indígenas. Se debe también inscribir la defunción, presunción, declaración de ausencia o la presunción de la muerte de alguien, la residencia, la rectificación de inserciones de actas en estado civil, la condición de inmigrante temporal o permanente y demás actos y hechos jurídicos relativos al estado civil de las personas. Vamos a hablar sobre el vencimiento de las actas civiles en los registros públicos. En los registros civiles, perdón. En Venezuela las actas de registro civil no tienen vencimiento. Es decir, siendo válidas y vigentes a pesar de haber transcurrido mucho tiempo desde su emisión. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en algunos casos puede ser necesario actualizarlas o solicitar una copia actualizada para fines legales o administrativos. Por ejemplo, si necesitas presentar un acta de nacimiento para solicitar un pasaporte o para inscribirte en un programa de estudios, es posible que debas contar con una copia de esta acta reciente de este documento. Son los casos en que te pueden solicitar actualizadas. Más queda aclarado que las actas no tienen vencimiento. Vamos a hablar del procedimiento de cambio de nombre. El cambio de nombre del registro civil, según la Ley Orgánica sobre el Registro Civil, establece que una persona puede cambiarse el nombre en los siguientes casos: matrimonio o unión en hecho legalizado, reconocimiento de un hijo extramatrimonial, adopción, separación o divorcio, revocación de normas vigentes relacionadas con el cambio del nombre, cambio de género legalmente reconocido, reformado. También se puede reformar un nombre que una persona considere ofensivo para ella, la adquisición de la nacionalidad de un país diferente, también puede hacerse por una decisión judicial, notarial o administrativa. Vamos a hablar de los idiomas utilizados en los registros civiles de Venezuela, el registro civil venezolano. El registro civil venezolano establece
que los asientos generales deben redactarse en idioma castellano y en las comunidades indígenas de forma bilingüe para preservar los nombres, apellidos ancestrales y tradicionales, sin calificar la filiación o parentesco. Esto fundamentado en la Ley de Registro Civil en su artículo número 80. Vamos a hablar de los errores materiales que pueden existir en una acta. Los errores materiales que pueden existir en un acta son aquellos en los que la información proporcionada no es la correcta. Estos errores pueden ser resultado de errores de llenado, de transcripción, errores de interpretación u omisión o adición de información. En la Ley Orgánica de Registro Civil está establecido en su artículo 89 todo esto. Procedimiento de registro de nacimiento, matrimonios, defunciones y rectificación de acta. En Venezuela, según la Constitución Nacional, promulgada en 1999, la ley de registro civil, los actos de nacimiento, matrimonio y difusión deben ser declarados ante el registro civil. Una vez que un evento es registrado, se generan copias certificadas de los documentos originales que sirven como prueba de veracidad de dicho evento. Para los nacimientos, según la ley de registro civil, en el artículo 84, los nacimientos se registrarán en virtud de la declaración del nacimiento, por decisión judicial, por un documento autenticado emitido por una autoridad extranjera o por una medida de protección dictada por el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente. En su artículo 85 se declara que el nacimiento puede ser declarado en el siguiente orden. Primero sería el padre o la madre, segundo los parientes consanguíneos hasta un cuarto grado de vinculación, el médico o la médica que atendió el parto, el partero o la partera, cualquier persona mayor de edad que sea responsable legal o representante legal autenticado del niño o niña, y los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes también tienen esta obligatoriedad de hacerlo. Vamos a hablar del registro de los matrimonios. Según la Ley de Registro Civil, en su capítulo 5 del matrimonio, regula el matrimonio en Venezuela. Establece todos los requisitos esenciales y formales que deben cumplirse un matrimonio para ser considerado legalmente válido. Las personas responsables de registrarlos, también el contenido mínimo debe contener sus actas, las actas de matrimonio, así como el procedimiento a seguir en casos especiales. Por ejemplo, en la Ley de Registro Civil, el artículo 129, el matrimonio se dice que el matrimonio puede celebrarse nada más por las autoridades, el alcalde o alcaldesa, o el funcionario que alguno de estos, que el alcalde o la alcaldesa designe para eso, el registrador o la registradora civil. Y en los casos de navíos o buques de bandera venezolana que estén dentro o fuera del territorio nacional, lo podrán hacer los capitanes o capitanas. Registros de actas de defunción. Sí. En los artículos del 123 al 130 de la Ley de Registro Civil, se dictan los requisitos legales para la declaración de registro de una defunción en Venezuela. Establece las personas obligadas a realizar la declaración, el contenido mínimo que deben tener las actas de defunción, el documento que la acredita, además de establecer los procedimientos para los casos especiales. Por decir un ejemplo, en el artículo 123, que sería como el principal o el inicio de todo esto, nos dice que en el artículo 123 de la Ley de Registro Civil, nos dice, toda defunción deberá ser declarada en registro civil. Es requisito fundamental para proceder a la inhumación o cremación, la inscripción de la defunción en el registro civil, sin perjuicio de las excepciones previstas de la ley. El derecho a la personalidad, que es nuestro punto. El derecho a la personalidad, este derecho se refiere a los derechos inherentes a las personas para controlar cómo usan su información sobre ellas. Esto incluye aprobarse la cosa que se publique o se comparta sobre ellos, también a su imagen personal, a su identidad sobre todo. Este derecho está garantizado por la Constitución Nacional. Es un derecho a que la persona, la personalidad de los venezolanos pueda ser desarrollada de manera libre y sin ninguna coacción y sin ninguna discriminación por raza, sexo, color,
religión, ninguna discriminación alguna para el desarrollo de las personalidades. Esto está consagrado en nuestra Constitución Nacional. Vamos a hablar de la rectificación de actas. En el registro civil se establece una serie de pasos y procedimientos para las solicitudes de rectificación de actas de estado civil. Si la solicitud es negada, los interesados pueden presentar un recurso de reconsideración dentro de los 15 días hábiles, el cual debe ser el resultado de un plazo máximo de 10 días hábiles. Una vez que se haya agotado esta vía, los interesados aún tienen la opción de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, salvo las establecidas por la ley. Recordemos que en la ley de registro civil, en su artículo 3, se dice que debe ser inscrito en el registro civil los actos y hechos jurídicos, y entre ellos está la rectificación de actas del Estado civil. Y en su numeral número 13 aparece esta salvedad. Este sería esa es la parte del basamento jurídico de esta normativa. También puedo agregar que en cuanto a lo del derecho a la personalidad, según la Constitución del 99, se refieren a esos atributos que identifican o caracterizan a cada persona como individuo único y irrepetible y que deben ser protegidos por el Estado, respetados por los demás ciudadanos. Estos atributos incluyen dignidad, integridad física, psicológica, la privacidad, la imagen, la voz, la identidad cultural y los valores éticos y morales de cada persona. La Constitución venezolana establece una serie de garantías civiles a favor de todos los ciudadanos venezolanos. Esos son los derechos que nuestra Constitución nos establece y nos asegura. Estos derechos y garantías se establecen en el capítulo 3 de esta Constitución, promulgada en 1999, que trata sobre los derechos civiles. En este capítulo se reconocen los siguientes derechos y garantías civiles: derecho a la identidad, libertad de pensamiento, expresión y religión, no discriminación por razón de raza, sexo, origen étnico, religión, derecho a la educación, instrucción pública, una instrucción pública y una educación gratuita y obligatoria, el derecho a la vivienda, derecho a la asistencia médica, derecho y protección a la salud,